Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto volver a estar con ustedes como cada lunes. Gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de volvernos a ver, de volver a abrir nuestros ojos a un día más, pero sobre todo tener la oportunidad de escudriñar la palabra de Dios. Les envío un saludo muy afectuoso y vamos a orar para comenzar. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú nos permites, Señor, estar, Señor, con vida todavía, Señor, estar con salud, Señor, y agradeciéndote enormemente por esta oportunidad de vida, Señor, de un día más, para poder escudriñar tu palabra, Señor, para ponernos a cuenta contigo, Señor. Muchas gracias, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanitos, Señor, que ya se encuentran conectados, Señor, a esta estación de radio, Radio Jaí 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Señor, pero también a todos aquellos que nos siguen, Señor, por medio de las redes sociales, Señor, en Facebook, en YouTube, Padre Santo. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre de la Gloria, a darle un buen uso, Señor, a las redes sociales, propagando tu bendito evangelio, Señor. Te doy gracias por los amigos y amigas, Señor, que se conectan cada lunes, Padre Santo. Bendice, Señor, la vida de cada uno, Señor, y permite que tu palabra nos lleve a toda verdad, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, recordándonos tu palabra, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor. Siendo Él, Señor, el que nos lleve, Señor, de la mano, Señor, conociendo, Señor, tu palabra, Señor, introduciéndonos a tu bendita palabra, Señor. Te damos muchas, muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y te agradezco en gran manera, Señor, el privilegio que me da, Señor, de poder, Padre Santo, hablar de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios porque pues estamos aquí, hermanitos, ya listos como cada lunes. Y bueno, eh, les decía yo la semana pasada que hoy íbamos a comenzar un nuevo tema y les decía yo que el nuevo tema es el poder transformador de la palabra, pero me gustaría mucho hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos estudiando en el tema pasado. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando del poder transformador de la palabra? Y estuvimos hablando de todos estos hombres, ¿verdad? Que incluso nos describe la palabra de Dios y que Pedro y Pablo, ¿verdad? En el Espíritu Santo nos habla de todo este tipo de personas, de los falsos profetas, de los hombres amadores de sí mismo. Y esto que Pablo le escribe a Timoteo, y describiéndole a todos estos hombres de los postreros días, porque te acuerdas que estuvimos leyendo en la palabra de Dios de que en los postreros días iban a venir o iban a ver hombres amadores de sí mismo, falsos profetas, falsos maestros, y él nos habla, Pablo y Pedro nos habla de estas características, de todas estas cosas que se iban a ver en un futuro, pero cuando Pablo habla de que en los postreros días no se estaba limitando únicamente a ese tiempo cuando antes de la segunda venida de Cristo, no, sino este tiempo del que él habla de que en los postreros tiempos, en los postreros días, está hablando a partir de la ascensión de Jesucristo, a partir de que el Señor se va al cielo y te acuerdas que les envía el Espíritu Santo. Entonces, Pablo nos está hablando a partir de ese momento, que a partir de ese momento iban a comenzar a ver este tipo de personas. Y no solamente se está refiriendo Pablo
a este tiempo después de la ascensión de Jesucristo, sino a partir de ese momento, y él se traslada hasta, obviamente, hasta la segunda venida de Cristo. Quiere decir, ¿verdad? Entonces, que cuando Pablo le habla a Timoteo de toda esta situación, de que van a aparecer este tipo de hombres, no iba a ser una situación pasajera, sino iba a ser algo que iba a estar constante durante todo el tiempo, desde que el Señor Jesús ascendió a los cielos hasta la segunda venida de Cristo, pues iba a haber este tipo de situaciones que se iban a presentar. Y por otro lado, también debemos tomar en cuenta que Pablo le dice, vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad? Y lo que indica que era algo que iba a ocurrir en un futuro. Pareciera que así era, dice, sin embargo, como vimos ya en el pasaje de segunda de Timoteo 3, ¿te acuerdas que leímos segunda de Timoteo 3 del 1 al 19? Ahí estuvimos hablando de esas características de este tipo de personas que iban a venir. Y cuando nosotros leemos en la palabra de Dios este tipo de hombres, podíamos decir que pues sí, es lógico que este tipo de personas iban a ver en el mundo. ¿Por qué? Porque todos aquellos que no son regenerados, que no han sido renacidos, porque no han permitido recibir el mensaje en sus corazones y que no han sido regenerados por el Espíritu Santo, obviamente que nosotros vemos en el mundo a todo este tipo de gente y decimos, sí, pues era obvio que, pero no, hermanos. Aquí, lo cierto es que estas características que tanto Pablo como Pedro nos menciona, no son para el hombre mundano, hermano, porque esos ya sabemos que están perdidos, que no aceptan a Jesús y que por lo tanto vamos a encontrar hombres amadores de sí mismo, hombres con lascivia, hombres ávaros, todo ese tipo de personas. Pero aquí lo sorprendente es que Pablo y Pedro se está refiriendo a la iglesia, a aquellos que supuestamente ya son cristianos. Porque acuérdate que cuando Pablo le escribió a los romanos, él describió a una sociedad pagana que no les importaba tomar en cuenta a Dios en sus vidas. Y por lo tanto, ¿te acuerdas que dice la palabra de Dios en Romanos? Que él entonces los dejó. Dice, y los dejó a una mente reprobada. Y pues nada nos resulta extraño cuando hablamos de la gente que no conoce de Cristo con estas características. Pero ¿qué pasa cuando esto sucede dentro de la iglesia? Por eso es que Pablo nos da una advertencia, como ya lo leímos y lo estuvimos estudiando en los pasajes anteriores, en la semana anterior, de cómo Pablo nos habla de esa advertencia de que de ninguna manera podía ser normal que dentro de la iglesia, dentro de la gente que ya conoció a Jesucristo, se estén dando este tipo de situaciones y que además se iban a presentar desde, te comento hace un momento, desde la ascensión de Jesucristo hasta que Él regrese, se van a estar presentando este tipo de cosas dentro de la iglesia. Y precisamente por eso Pablo nos advertía de estas situaciones, de que dentro de la iglesia iban a haber, se iban a introducir dentro de la iglesia las falsas doctrinas y se iban a ver principios mundanos que iban a operar con normalidad dentro de la iglesia. Aquí Pablo nos daba la advertencia
de que todas esas cosas que operaban en el mundo, todos esos principios mundanos, todas esas cosas desastrosas iban a introducirse dentro de la iglesia. Obviamente, no podemos decir que esto iba a ser normal en el cuerpo de Cristo, en la verdadera iglesia, sino en aquellos, en todos aquellos que aún no han tenido un verdadero arrepentimiento, porque vamos a encontrar muchas cosas. Podemos ver con tristeza que durante muchos siglos, durante mucho tiempo, hemos visto infinidad de iglesias que se dicen ser cristianas, pero que sin embargo tienen características de las que nos habló Pablo. No solo en aquel tiempo, sino actualmente, hermanos. Si nosotros vemos la cristiandad actual, nos vamos a encontrar con que hay iglesias que están plagadas de todas estas cosas de las que nos advirtió Pablo. Y que todas estas cosas que vemos que están sucediendo y que las vemos introducidas dentro de la iglesia, vienen a traer un declive en la iglesia. ¿Por qué? Porque vemos un declive moral dentro de la iglesia. No podemos olvidar que cuando la iglesia abandona los principios cristianos, abandona la palabra de Dios, entonces su moralidad va en declive, porque entonces comenzamos a ver toda esa inmoralidad, entonces la comenzamos a ver normal dentro de la iglesia, y eso no tiene que ser, hermanos. La palabra de Dios nos dice que hay un remanente, hay un rebaño pequeño, incluso lo dice la palabra de Dios en Mateo, dice, mi manada pequeña. Vamos a ver que dentro de la iglesia van a haber muchas personas que se van a introducir y van a hablar de una enseñanza corrompida. Vamos a escuchar falsos maestros, vamos a ver falsos profetas. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer para que esto no suceda? Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Por eso es que Pablo nos habla de ese tiempo peligroso. Pedro nos habla también de ello, que van a haber tiempos peligrosos donde se van a introducir. ¿Te acuerdas que estábamos estudiando la semana pasada que introducirán enseñanzas mentirosas, doctrinas erróneas, herejías, pero que la gente, por falta de entendimiento, por falta de conocimiento de la palabra, mucha gente va a creerlos? ¿Y qué es lo que decíamos que podemos, cómo podemos contrarrestar este tipo de cosas? Estudiando la palabra de Dios, hermanos. Y como lo decíamos la semana pasada, siendo hacedores de la palabra de Dios. Este pequeño resumen que te acabo de hacer es con la finalidad de poder comenzar nuestro nuevo tema, teniendo conciencia de lo que hemos estudiado, de que tenemos que tener mucho cuidado, de que estamos en tiempos muy peligrosos, que si no estudiamos la palabra, que si no la encarnamos en nuestras vidas, que si no nos abrazamos a ella, que si no nos plantamos en la palabra de Dios, que si no nos enraizamos en la palabra de Dios, si no tenemos tiempos con Dios de oración, de ayuno, de estudio, una relación íntima con Dios, con facilidad vamos a ser engañados. Entonces necesitamos
de manera imperativa, abrazar la palabra de Dios, escudriñarla, hermanos, para que cuando se introduzca una falsa enseñanza, un falso maestro, un falso profeta, alguien que como te decía yo en el estudio pasado, venga y nos diga, es que el Señor me dijo, nosotros vayamos a la palabra y algo que tenemos que entender y tenerlo bien grabado en nuestra mente, es que el Señor nunca va a contradecir su propia palabra. Si alguien viene y nos da una palabra que se contradice con la palabra de Dios, el tal es un hombre engañoso y mentiroso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, sobre este tiempo peligroso del cual, desde que Jesús ascendió a los cielos, Pedro y Pablo nos han hablado y sigue habiendo esa advertencia en nuestros días. Tenemos que estar muy, muy atentos a todas esas señales, a todas estas características de las que ya hablamos la semana pasada. Y hoy vamos a comenzar, hermanos, a hablar del poder transformador de la palabra. Y ya en semanas o en estudios pasados hablamos de que la palabra de Dios tiene un poder transformador, pero que ese poder transformador no se va a activar en nuestras vidas si nosotros no andamos en la palabra, si somos oidores olvidadizos y no llevamos a cabo la palabra en nuestras vidas, si no la vivimos, si lo que decimos y lo que hacemos no tienen congruencia, entonces no puede haber un poder transformador. No porque, ya te decía yo en los estudios pasados, no porque la palabra en sí no tenga ese poder, lo tiene, pero para que pueda hacerse real en nuestras vidas tenemos que vivirlo. Tenemos que hacer que la palabra se haga real en nuestras vidas. Ya en las lecciones pasadas aprendimos que la palabra eficaz que se usa en relación a la palabra de Dios significa llena de poder. ¿Te acuerdas que ya lo vimos? Incluso te ponía yo el ejemplo del bisturí, que tiene un poder de sanidad, tiene un poder de entrar hasta lo más profundo. Y ya anteriormente te había yo dicho que esa palabra eficaz viene del griego energés, que quiere decir poder para conseguir resultados. Mira, eso lo vimos. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 12:6. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 12:6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dios nos puede dar, Dios da dones. Ya vimos que hay el don de sanidad, el don de profecía, el don de lenguas, el don de enseñanza. Pero dice que cualquiera que sea el don, recuerda que son 9, aunque operan de diferente manera, pero todos son operados en el Espíritu Santo por medio del poder de Dios, porque es Dios quien lo lleva a cabo. Y dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando tú y yo venimos con un corazón dispuesto, de inmediato el Señor produce en nosotros el querer como el hacer. No solamente el querer hacerlo, sino llevarlo a cabo. El recibir su palabra y el llevarla a cabo por su buena voluntad, porque Él es bueno, porque Él ve en nosotros el deseo de querer llevarlo a cabo en nuestras vidas y el de querer realizarlo, el de querer hacerlo. Para que entonces haya un transformar en nuestras vidas. Muchas veces nos ha resultado difícil creer que la condición de vida que ha rodeado al hombre
desde que éste existe, es producto de la desobediencia de Dios. Esto es algo que muchas veces al ser humano le ha costado trabajo entender, que todo lo que se está viviendo actualmente, pues sea el resultado de la desobediencia de un hombre que fue Adán y Eva. Le ha resultado al hombre difícil decir, ay, es que yo no creo que esto sea resultado de que Adán desobedeció a Dios. Y déjame decirte de que verdaderamente así es. La decisión que tomó Adán de desobedecer a Dios puso en manifiesto tres cosas. La primera es la actividad constante de seducción que lleva a cabo el diablo. Cada día, hermanos, el enemigo ejerce un poder de seducción en el hombre que está apartado de Dios, el hombre que ya recibió a Cristo, pero que ha descuidado su relación con Dios. El enemigo viene y lo seduce con mentiras, con engaños, con falsedades, y le muestra al hombre el pecado de una manera que lo seduce, en envases bonitos. Mira lo que dice Génesis 3, versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. A partir de que Adán pecó hasta el día de hoy, no hay hombre sobre la faz de la tierra que no pueda distinguir entre el bien y el mal. Todos, absolutamente todos, saben que están haciendo mal o que están haciendo bien. El ofrecimiento engañoso de la naturaleza divina por parte del diablo llevó al hombre a lo que mencionamos como una segunda cosa. Entonces, el ofrecimiento engañoso que vemos de que Satanás le dijo al hombre, ¿te acuerdas que le dijo, no moriréis? No, no vas a morir. Lo que pasa es que él sabe que si son abiertos sus ojos van a ser como dioses. Y entonces el hombre, hasta el día de hoy, sigue queriendo ser Dios. Actualmente vemos, ¿verdad?, que hace años empezó lo de la clonación y siguen habiendo rumores de que incluso ya se clonaron seres humanos. Eso es lo que se dice, lo que se murmura. No lo hemos visto en su totalidad, pero dicen por ahí, ¿verdad? Hay un dicho en el mundo que dice que cuando el río suena es que agua lleva. Y si hay esos rumores, es porque probablemente así es. Y por medio de ese engaño por parte de Satanás al hombre, nos lleva al punto número 2, que es el rechazo a la autoridad de Dios, de que el hombre es capaz por sí mismo de construir su vida y su destino sin la ayuda de Dios. La idea de que el pensamiento humano puede conducir a un camino mejor que el que nos ofrece Dios. Entonces, una vez que el hombre pecó y empezó a ver el bien y el mal, entonces el enemigo empezó a operar en la voluntad del hombre. Así como lo engañó desde el principio, empezó a operar y sigue operando hasta el día de hoy, a tal grado que, como acabo de decírtelo como parte del estudio, entonces el hombre cree que no necesita de Dios, que tiene toda la capacidad para no depender de Dios, de que el hombre puede encontrar un camino mejor sin la ayuda de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Dice la palabra de Dios, que hay
caminos que al hombre le parecen buenos, pero dice el Señor, pero su final es camino de muerte. A veces vemos hombres con una capacidad económica muy buena y aparentemente los vemos que son muy felices, tienen mucho dinero, tienen muchos autos, tienen casas maravillosas, hacen muchos viajes, están rodeados de tantos lujos. Pero tristemente, hermanos, vemos que muchos de esos hombres mueren sin Dios y mueren sufriendo porque sus vidas, aún con todos sus lujos, nunca fueron felices. Te decía yo en algún estudio que hay un lugar en el corazón del hombre que nada lo va a llevar, nada lo va a llenar, perdón. No lo van a llenar las riquezas, no lo van a llevar las mujeres, no lo van a llenar un buen esposo, una buena esposa, unos buenos hijos, nada. Ese espacio que le corresponde a Dios en el corazón del hombre no lo vamos a poder llenar con nada, absolutamente con nada. Solamente Dios puede llenar ese espacio. Porque acuérdate que ya lo habíamos estudiado. Dios creó al hombre con espíritu, con alma y con cuerpo. Y esa parte espiritual es esa necesidad que el hombre tiene de buscar a su creador. Pero cuando el hombre está alejado de Dios, busca esa necesidad de Dios en mil cosas, como lo vemos. Hay tantas y tantas sectas, religiones, y el hombre se desvía y busca a Dios ahí. Pero Dios no está ahí. Tu creador no se encuentra ahí. Dios diseñó un plan para que la desobediencia de Adán no nos llevara a la muerte eterna. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios envió a su Hijo amado para rescatarnos, para que volviéramos nuestro rostro hacia Él. Y la única manera como podremos entablar una relación con el Padre Eterno es por medio de Jesucristo, aceptando su sacrificio en la cruz. Y entonces, cuando nosotros entablamos esa relación y dejamos que el Señor venga a nuestras vidas, entonces vamos a ver que el camino que nosotros habíamos diseñado y que parecía bueno, no nos llevaba a ningún lado, más que a un camino de muerte. Mira lo que dice Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Y en Proverbios 16:25 es el mensaje, es el texto que te acabo de mencionar. Dice, hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Aquí vemos que el hombre se desvía tratando de encontrar el mejor camino porque cree que no necesita de Dios. Y dice aquí que cuando Adán desobedeció, se escondieron cuando escucharon la voz de Dios. Y esto sucede hasta el día de hoy. El hombre se sigue escondiendo de la presencia de Dios y escucha la voz de Dios y hacen caso omiso de la voz de Dios y siguen en sus deleites, en su vida de pecado. Y no pueden entender que ese estilo de vida que ellos consideran bueno los va a llevar a un camino de perdición, a una muerte lejos de Dios, a una muerte eterna. Y esto nos lleva al tercer paso. La tercera cosa manifiesta es que es ineludible el hecho de que el hombre necesita de Dios.
Ajá. Entonces, el tercer punto nos lleva a entender que indudablemente el hombre necesita de Dios para poder salvar su alma de ir a un lugar de tormento eterno, a un lugar donde va a sufrir de noche y de día, porque Dios es un Dios todopoderoso, independientemente de que el hombre crea o no crea que hay Dios, Dios es Dios. Y un día, te decía yo en clases pasadas, un día esos hombres que niegan la existencia de un Dios todopoderoso van a estar ahí al frente de ese juez divino que va a dar a cada ser humano conforme a sus obras. Si tú recibiste a Cristo y cuidas tu salvación y estás buscando de continuo a Dios y procuras andar conforme a lo que el Señor quiere que andemos, entonces nos va a dar la vida eterna y vamos a estar allá en una eternidad gozándonos con Él. Pero si tú eres una persona que insiste en darle la espalda a Dios, también vas a recibir lo que corresponde a los hombres rebeldes, a los hombres malvados, a los hombres que tuvieron en poco el sacrificio de su Hijo amado y estarán en un lago de tormento. Entonces, es necesario que el hombre entienda que no va a encontrar un solo camino que lo pueda salvar. El único camino es Jesucristo. Y estas tres verdades que acabamos de mencionar han estado vigentes todo el tiempo. Desde que el hombre pecó hasta el día de hoy, siguen estando vigentes estas tres verdades que te acabo de mencionar. Que el diablo engañó al hombre y sigue ejerciendo ese poder mentiroso sobre el hombre. El segundo, que el hombre tiene una necesidad imperiosa de ser salvado de esas mentiras del enemigo. Y el tercero, que el hecho de que el hombre no acepte a Jesús y de que le des la espalda a Dios, no quiere decir que por eso Dios deja de existir. Dios existe y un día estaremos delante de su presencia. Por lo tanto, como esta situación sigue existiendo hasta el día de hoy, el poder engañoso de Satanás que ejerce sobre cada hombre sigue existiendo hasta el día de hoy. Y seguirá existiendo mientras el hombre siga escuchando la voz de Satanás. Y esto cabe señalarlo porque hay un mensaje que el hombre de hoy necesita oír y recibir. Y este es el mensaje que te he estado hablando desde que comenzamos nuestros estudios. Que el hombre necesita ser librado de la esclavitud de Satanás. Satanás tiene esclavizado al hombre en el pecado. Pero el hombre quiere seguir siendo esclavizado. Aunque para mucha gente de esta generación, hablar de Dios es sinónimo de hablar de cuentos inventados. Y eso es verdad, hermanos. Hasta el día de hoy, cuando le hablamos a la gente, le hablamos al mundo del plan de salvación, le hablamos de Dios, del sacrificio de Cristo, para que ellos puedan recibir a Cristo y puedan ser salvos. Cuando uno les dice, necesitas arrepentirte de tu pecado, necesitas volver tu rostro a Dios, necesitas un Salvador, el hombre piensa que son inventos, que son mentiras, que son cuentos, y no lo creen.
Y la solución que todos los hombres buscan para sus problemas vendrá cuando den lugar en su vida a la palabra de Dios, la cual tiene un poder transformador en la vida de aquel que viene al Señor. Acuérdate que dice la palabra de Dios que el Señor no echa fuera al que se arrepiente, al que le busca. El Señor recibe a todo aquel que le recibe y le acepta como Padre. Es claro entender que no habrá acciones distintas en el hombre, a menos de que haya una mentalidad distinta. Mientras el hombre no cambie el chip que tiene aquí y que insista en querer seguir haciendo lo malo, en querer seguir buscando opciones propias y con ideas de que el hombre puede ir al cielo por sus buenas obras, porque dan buenas limosnas, va a seguir perdido. Solo que ellos vengan con un corazón arrepentido, con un deseo verdadero de que Dios les cambie, de que Dios les transforme. Entonces va a haber un cambio en sus mentalidades porque ya están dando el primer paso de que saben que necesitan ser salvados, porque el hombre vive en incertidumbre. El hombre todo el tiempo está pensando, bueno, y después de que muera, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar conmigo? Escuchaba yo un comentario de alguien que dijo, ¿qué pasa después? ¿Somos olvidados o qué pasa? Y la otra persona le respondía, pues yo creo que después de que muramos, el último pensamiento que tengas en tu mente, si es un pensamiento bueno, pues en ese pensamiento vas a vivir en la eternidad, así, efímeramente. No, hermano, no es lo que tú pienses o lo que yo pienso, es lo que dice la palabra de Dios. El hombre vive en incertidumbre porque no sabe qué va a pasar después de esta vida. Pero cuando el hombre viene con esa necesidad a Dios y le dice, Señor, te necesito porque sé que he hecho tantas cosas malas y necesito ser perdonado. Entonces, la mentalidad del hombre comienza a cambiar. Y mira lo que dice Proverbios 23:7. Dice la palabra de Dios en Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón está conmigo. Entonces, aquí estamos viendo que la palabra de Dios dice que como sea tu pensamiento en tu corazón, ese, dice, así es su forma de vida. Están lejos de Dios, solamente piensan en comer y en beber, pero cuando las actitudes y acciones del hombre están determinadas por su mentalidad, así es aquel. Así es. Y es ahí donde debemos permitir básicamente que la palabra de Dios opere una transformación poderosa en nosotros, en la mente. Porque acuérdate que Satanás operó en la voluntad, en la mentalidad del hombre y le dijo, no es eso, no te vas a morir. Vas a ver que si te lo comes no te vas a morir, pero vas a ser como Dios conociendo, vas a ser como Dios. O sea, no le dijo toda la verdad, le dijo una verdad a medias, ¿sí? Iban a ser como dioses conociendo el bien y el mal.
pero también conocieron que la desobediencia a Dios era tremenda. Porque a partir de ahí hubo una división. Acuérdate que Adán, dice la palabra de Dios, que Jehová, Dios, se paseaba en el huerto con Adán y platicaba con él. Pero cuando Adán pecó se acabó eso. Había ya una división por su pecado. Ya no había esa comunión que había con el Padre. La había perdido. ¿Por qué? Porque Adán permitió que Satanás lo engañara, que engañara su mente. Y eso sigue haciendo hasta el día de hoy. Y los pensamientos que hay en el hombre, eso es lo que define al hombre. Si el hombre tiene pensamientos malos, pensamientos de adulterio, pensamientos de asesino, eso es lo que distingue al hombre. Y eso es lo que dice, bueno, pues ese es un asesino porque siempre trae en su mente pensamientos de muerte. Por eso es que es necesario que la palabra de Dios opere en nuestra mente, para que nuestra mente sea transformada y hayan pensamientos de bien. Que la palabra de Dios sea implantada en nuestra mente, para que entonces sea cambiado el chip y tengamos esa necesidad de Dios, de que la palabra de Dios se encarne en nuestras vidas. ¿Por qué la palabra tiene el poder de transformar? Porque es una expresión del pensamiento y la voluntad de Dios, del Dios eterno, de nuestro Padre Celestial. ¿Te acuerdas que cuando empezamos a estudiar cómo estaba hecha la palabra de Dios, cómo fue elaborada? Estudiábamos que la palabra de Dios, la Biblia, es el pensamiento de Dios, de lo que hay en el corazón de Dios para nosotros. Y hemos estudiado que el deseo de Dios para nuestras vidas es, la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, agradable y perfecta. En la palabra de Dios vamos a encontrar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y todo lo que vamos a encontrar en la palabra de Dios es bueno, es agradable y es perfecto para la vida del ser humano. Pero el ser humano no quiere escuchar. Y llena su mente de mil cosas. De mil cosas que el enemigo le trae a la mente y que se las envuelve en envoltorios agradables que van alejando al hombre de Dios. Porque el diablo le dice al hombre, tú no necesitas de Dios, tú puedes ser feliz. Y el hombre lo cree, le cree las mentiras al diablo. La Biblia tiene el sello divino y por lo tanto, cualquier persona que se encuentra frente a la palabra de Dios queda expuesta a la mentalidad divina. Cuando tú y yo abrazamos verdaderamente la palabra de Dios, entonces quedamos expuestos a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y entonces vemos con tristeza que nuestra mente la llenamos de mil tonterías y que necesitamos llenar nuestra mente de la mentalidad de Dios, de lo que Dios espera de nosotros. ¿Te acuerdas que el Antiguo Testamento ya lo conocemos como la ley? Y esa ley está descrita en Éxodo 21 al 17. ¿Te acuerdas que ya leímos los 10 mandamientos? Esa es la ley.
esos 10 mandamientos constituyen la introducción al pacto de Dios con Israel. Vamos a leer nuevamente esos 10 mandamientos. Mira lo que dice Éxodo 21 al 17. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y si te das cuenta, en Éxodo 21 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Aquí vemos claramente cómo todo esto Dios lo dijo. No lo dijo cualquiera, lo dijo Dios. Dios ordenó estos mandamientos, estos 10 mandamientos que te acabo de leer. Dios se los dictó a Moisés. Acuérdate que Dios escribió en las primeras tablas de piedra, escribió con su dedo. El mismo Dios los escribió. Pero cuando Moisés bajó del Sinaí, el pueblo ya se estaba corrompiendo y arrojó las tablas de la ley muy molesto. Y los reprende y hace una serie de cosas. Aquel becerro de oro que habían hecho con todo el oro del pueblo y que ya lo estaban adorando, lo fundió Moisés, y luego ya que estaba hecho polvo, hizo que se lo tomaran todos como reprensión por haber hecho semejante cosa delante del Dios Altísimo. Y entonces vuelve a subir al Sinaí porque le dice el Señor, ahora prepárate otras tablas como las que rompiste. Y ven, y vuelve a subir Moisés y elabora. Le dice el Señor, escribe tú lo que yo ya te había dictado, lo que yo ya te había dicho, y las vuelve a elaborar, y son esos los 10 mandamientos. Y entonces Moisés
vuelve a escribirlas. Y vemos que son estos los que te acabo de leer. Estos 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo para que pudieran encontrar en esos 10 mandamientos que todas aquellas cosas que estaban haciendo eran de desagrado para Dios. Esa era la principal finalidad de los 10 mandamientos. Que el que estaba adulterando, pues ya no adulterara. Que el que estaba de envidioso ya no fuera envidioso. Que el que no estaba honrando a sus padres, los honrara. Que el que estaba adorando dioses ajenos ya no los adoraran, porque Dios no consentía eso. Que el que no estaba dedicándole un día al Señor, lo hiciera. Y estos 10 mandamientos era la introducción de Dios de su pacto con Israel. Estamos diciendo que la Biblia es una expresión de la mentalidad de Dios. ¿Pero por qué lo creemos y decimos esto? Porque cuando vemos Éxodo 21, vemos que dice, y habló Dios todas estas palabras. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso es que creemos y decimos que es la mentalidad de Dios para nuestras vidas. Y mira, Dios es una persona real, es un ser vivo y verdadero que siempre ha tenido la iniciativa de acercarse y de comunicarse con el hombre. Por eso es que Dios, cada cosa que hizo Dios, la hizo para beneficio del hombre. Nunca hizo Dios cosas para alejar al hombre de él, sino para acercarlo, para decirle, mira, esto lo estás haciendo mal, ya no lo hagas, para que yo te pueda bendecir. ¿Te acuerdas que le estudiábamos la semana pasada que decía que si nosotros somos obedientes, entonces Dios nos va a bendecir y nos va a prosperar? Pero si somos desobedientes, estamos yéndonos por un camino equivocado. Y lo único que vamos a acarrear para nosotros es muerte, es maldición. Él siempre ha querido acercarse al hombre para comunicarse. Dios no es un mito, Dios no es una leyenda, ni tampoco es un cuento inventado que el hombre se le haya ocurrido. No, hermanos, no es nada eso, no es mito, no es leyenda, no es un cuento que el hombre inventó. Dios ha hablado antes y nos sigue hablando en el tiempo presente. Él sigue hablándonos todavía. Él no ha dejado de hablarnos. Mira lo que dice Hebreos 1 al 4. Dice la palabra de Dios en Hebreos 1 al 4. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a todos aquellos, dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, el Señor siempre nos ha hablado desde tiempos antiguos, desde que Dios creó al hombre, nos ha hablado por medio de profetas. Dice que en el Antiguo Testamento hablaba, ¿te acuerdas que eso ya lo estudiamos? Hablaba a los profetas, hablaba por medio de sueños, de visiones. El Señor siempre ha tratado de tener
comunicación con el hombre, pero el hombre no le ha importado. Y dice que ahora nos habla por medio del Hijo, por medio del sacrificio de su Hijo amado, y ahora nos sigue hablando por medio de la palabra, por medio de ella, y nos habla que por medio del sacrificio de Cristo, ahora podemos tener la oportunidad de poder tener esa comunicación con Dios, de volvernos a amistad, de arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir, dejando toda esa podredumbre en la que hemos estado por tanto tiempo, en la que el hombre se ha aferrado a continuar en ese estilo de vida, un estilo de vida que cada día lo aleja más y más de Dios. Dios mismo fue quien habló y escribió su palabra. Vamos a ver qué dice Éxodo 32:16. Dice, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Te decía yo hace un momentito, que las tablas las escribió Dios con su dedo maravilloso, con su santo dedo las escribió. Cada una de esas palabras que fueron escritas en esas piedras, en esas tablas de piedra, las escribió Dios. Dios mismo era lo que había en su corazón, en su mente para cada uno de nosotros. Y además, la función que desempeñó Moisés fue la de un espectador y testigo ocular, de la manifestación gloriosa de Dios. Moisés fue testigo ocular de esa maravillosa gloria de Dios, verlo escribir con su propio dedo cada mandamiento hasta que llegó al número 10. Mira lo que dice en Éxodo 20, 18 al 21. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Amén. Gloria a Dios. Aquí vemos cómo cuando va Moisés, ¿verdad? Dios le habla a Moisés. Dice aquí que estaban a las orillas del monte Sinaí y cuando Dios hablaba se oían estruendos, se oían relámpagos. Y dice que el pueblo estaba sumamente asustado y decían, no, mira, lo que Dios tenga que decirnos, que te lo diga a ti y luego tú ya vienes y nos los dices a nosotros. Porque ellos temblaban por esos tremendos sonidos que venían del cielo, que venían del Sinaí. Ellos estaban asustados. Y entonces subió Moisés y bajó con las tablas de la ley. Los 10 mandamientos provienen de la mente de Dios. Los 10 mandamientos y la palabra de Dios, la Biblia, nos revelan el carácter y la voluntad de Dios. Es impresionante cómo podemos conocer la mente y el corazón de Dios cuando dejamos al Espíritu Santo hablarnos y revelarnos la palabra de Dios. Cuando nosotros venimos con un corazón dispuesto, cuando venimos y nos arrepentimos, cuando venimos y le pedimos perdón a Dios por esa manera como vivíamos, porque lo ofendimos y aceptamos el sacrificio de Jesucristo en nuestras vidas para perdón de nuestros pecados, y entonces dejamos que la palabra de Dios nos instruya, el Espíritu Santo viene
y nos enseña, nos revela la palabra de Dios, nos habla de lo que hay en el corazón de Dios por medio de su palabra. Es necesario que haya una transformación en nuestras vidas, pero esa transformación va a venir cuando dejemos que la palabra de Dios entre en nuestra mente, entre en nuestro corazón y haya una transformación. Creo, hermanitos queridos, que nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy, porque todavía nos falta un poco y quisiera que lo concluyéramos la semana que entra para que lo podamos estudiar a conciencia. Me da mucho gusto haber estado hoy nuevamente con ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estudiar su palabra. Ya estudiamos de los falsos maestros, de los falsos profetas y que no vamos a saber distinguirlos si no dejamos que haya una verdadera transformación en nuestras vidas por medio de la palabra. Y eso solamente lo vamos a poder lograr dejando que la palabra de Dios opere en nuestras vidas, para que el Espíritu Santo vaya haciendo ese poder transformador en nuestras vidas por medio de la palabra que es viva y eficaz. Porque en él está plasmada, en la palabra de Dios, en la Biblia, está plasmada la voluntad, el carácter de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar para despedir este tiempo. Padre bendito, Señor Dios, que estás en el cielo, Padre, gracias te damos, amado Señor, por este tiempo, Señor. Tú en esta tarde, Señor, nos has hablado a nuestro corazón, a nuestra mente. Y nos has dicho esta tarde, Señor, que tu voluntad para nuestras vidas, Señor, es buena, agradable y perfecta, Señor. Que cada palabra que tú plasmaste, Señor, en la Sagrada Escritura, sale de tu corazón, Señor, y es para bien nuestro, Señor. Tú quieres que hagamos lo bueno, Señor, delante de ti, Señor. Que el hombre se arrepienta, Señor, y que vuelva su rostro a ti, Señor. Que necesitan un Salvador, Padre. Y que los que ya te conocemos, Señor, que hemos aceptado el sacrificio de Cristo, Señor, que también, Señor, si hemos insistido, Señor, en hacer lo malo, que volvamos nuestros ojos a ti, Señor, que nos arrepintamos, Señor, y que dejemos, Señor, que el poder transformador de tu palabra, Señor, haga precisamente eso, Señor. Nuevas criaturas, Señor. Transformaciones verdaderas en nuestras vidas, Señor. Mentalidades, Señor. Una mentalidad, tener la mente de Cristo, Señor. Hacer lo correcto, Señor. Porque si tenemos la mente de Cristo, Señor, haremos de continuo lo bueno, lo correcto, Señor, lo que a ti te agrada, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la vida de cada uno, Señor, de mis hermanitos en la fe que se conectaron, Señor. Por los amigos y amigas, Señor, que también se conectaron, Señor. Que tu palabra, Señor, quede, Señor, implantada en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Y que no seamos tan solo oidores, Señor, sino hacedores de tu bendita palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Padre de la gloria, por tu grande misericordia para con nosotros, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que me das, Señor, de poder exponer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Padre. Bendice, Señor, a mi hermanito Héctor, Señor, y a su esposita Gisela, Señor, quienes son los encargados de administrar, Señor, esta estación de radio que pusiste en sus manos, Señor, para que tu palabra, Señor, sea propagada, para que tu palabra, Señor, sea implantada, Señor, en corazones, Señor, y en mentes. Muchas gracias, Señor. Te pido por mis pastores, Señor, por mi pastor Doroteo Rivera, Señor, y mi pastora Adriana, Señor, Ortiz, Señor, que tú los bendigas, Padre Santo, que seas tú con ellos, Señor, que ellos sigan siendo, Señor,
fieles, Señor, siervos tuyos, servidores tuyos, Señor, buscando siempre la dirección tuya, Señor. Muchas gracias te doy en este tiempo, Señor. Bendito y alabado eres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues me despido de ustedes, mis preciosos hermanitos, como cada lunes. Y los espero el próximo lunes a las 11 de la mañana en Radio Jaí 104.3 o por las redes sociales, por YouTube o por Facebook. Dios los bendiga, mis hermanitos, que el Señor los guarde. Les envío un abrazo muy afectuoso y nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga.